Muy buenas tardes, buenos días a todos. Estamos en un nuevo bloque de la Resistencia justamente y hoy en un día tan especial para la historia argentina y polémico como es el 24 de marzo tenemos a una invitada de lujo, amiga de la casa también, Cecilia Pando, gran luchadora por los derechos de los militares que cayeron presos y que se los maljuzgó justamente. Y para empezar a entender primero, ¿cómo andás, Ceci? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Nico? Un placer estar con vos acá. Muchísimas gracias por el tiempo y por la molestia. Y como para empezar un poco para todos los jóvenes, más que todo, que nuestro público, entender qué pasó el 24 de marzo y por qué es una fecha tan polémica y tan recordada para mucha gente de la Argentina. Bueno, el 24 de marzo de 1976 para los argentinos es un día muy triste porque es el fracaso de un gobierno constitucional, ¿sí? Que no supo hacer frente a lo que fue el terrorismo en nuestro país. No supo cómo pelear o cómo encarar el tema de la guerra contra el terrorismo. Nos dejó en las manos de Dios realmente y le cedió el poder a los militares. Recordemos qué pasó antes del 24 de marzo del 76. Vamos a hacer un pantallazo más o menos general, porque más o menos, bueno, no sé cómo el público que tenés, si ha leído algo de la historia, me imagino que sí, de lo que pasó en la década del 70. Tanto las agrupaciones terroristas en nuestro país cometieron 21.642 atentados terroristas, la mayoría en gobiernos constitucionales. ¿Cuál era el objetivo del terrorismo? Era llegar al poder, ¿sí? Como sea, a través de la violencia armada. Imagínate que la mayoría de los atentados terroristas fueron en gobiernos constitucionales, en el gobierno de Perón, en el gobierno de Isabelita, y vivieron nuestro país en una bola de fuego, y nadie lo quería tomar, no sabían realmente qué hacer. Y para entender un poquito lo que se vivía en esa época, tenemos que escuchar lo que decían los senadores de aquel momento. Por ejemplo, voy a decir, uno de los senadores decía, frente a tanta violencia, tanta sangre, pienso que me estoy quedando sin palabras. Ese era el senador Frugoli, que decía esto en el Congreso. El senador de la Rúa decía, estamos al borde de un abismo, mueren policías a diario, mueren soldados, la violencia está instalada en la calle. Después tenemos el senador Angelos, que decía, los senadores tenemos las manos atadas, o sea, nos encontramos sin una solución. Eso era de lo que se hablaba en el Congreso de la Nación. Nadie sabía qué hacer ante secuestros, ante la toma de regimientos, ante bueno, muertes de chicos, porque mataban, vos viste que el terrorismo, cualquier cosa que se le imponía, asesinaba, no solamente a civiles, a empresarios, a chiquitos también. Tenemos el caso de Cristina Viola de 3 años, cómo la asesinaron junto con su papá, Paula Lamborghini, tenemos un montón de ejemplos. Más de 17.000 víctimas dejó el terrorismo. Nunca se las reconoció, nunca los familiares tuvieron derecho a la memoria, a la justicia, a la reparación, a la indemnización. Nunca es nuestro país. Es más, no solamente golpe de Estado que se dice, lo apoyaron los civiles ante la catástrofe en que se encontraba nuestro país. Y no estaban los empresarios, la iglesia, los sindicalistas, hasta el mismo Partido Comunista pedía un gobierno que fuera de civiles militares. O sea, todo el mundo, el presidente del Partido Radical, Balbín, hasta, te puedo decir, hasta el mismo Sábato, a Borges, escritores conocidos. Todo el mundo estaba pidiendo que se hiciera algo frente a la agresión terrorista. Bueno, la ineptitud del gobierno, lamentablemente todos se lavaron las manos y depositaron, estaban golpeando las puertas de los cuarteles, estaban golpeando las puertas a los militares. Y ahí, bueno, el 24 de marzo del 76 se hace cargo el general Videla de lo que era la catástrofe que se vivía en nuestro país. Exactamente, y referido a todo esto, justamente algo muy importante me parece para resaltar que vos lo nombrabas, que fue un golpe cívico y militar, porque la mayoría de la gran parte de la población estuvo a favor de esto, justamente por todo el banquismo Totalmente. que ya se había vivido antes, y también hay que recordar que se mantuvieron muchísimas gobernaciones, tanto por el PJ como por la UCR también, si no me falla la memoria. Claro,
cual. Y también te voy a decir algo, este golpe también le facilitaba a las organizaciones terroristas, a Montoneros y a Lerner. ¿Por qué? Porque así legitimaban su lucha. Era distinto estar combatiendo en pleno gobierno constitucional que tener, bueno, un gobierno de militares, ¿entendés? Entonces, legitimaban su accionar. Sí, justamente, Rafael, todas estas cuestiones, te hago una consulta, opinión totalmente personal o no, pero se podría decir que todo este periodo que se vivió a partir del 76 en adelante hasta el 80, hasta la vuelta a la democracia, ¿Argentina estuvo en una guerra civil propiamente dicho, a tu entender, o no? Obviamente, fue una guerra civil. Y no solamente lo decimos nosotros, sino las mismas organizaciones. Antes del 76 decían que estaban en una guerra. Y la guerra continuó, lamentablemente. Bueno, hasta que se entregó el poder y digamos, los terroristas se fueron acomodando, aprendieron que a través de las armas no llegaban a nada, ¿viste? Fracasaron en las armas, entonces se fueron acomodando a través de la política. Bueno, se fueron infiltrando distintos sectores hasta llegar nuevamente al poder, ¿no? Lo que padecimos durante 12 años y lo seguimos padeciendo ahora. Sí, y justamente debido a toda esta cuestión de esta guerra civil que hubo en la Argentina, desde el regreso a la democracia hasta la actualidad, podemos ver que se ha juzgado de una parte muy política y muy diferente tanto los militares que combatieron a favor de la patria como los guerrilleros marxistas entrenados en Cuba. Claramente hubo una de justicia, injusticia, por así decirlo, de la forma de juzgar a ambas partes, y vos sé que estás, porque lo estuvimos hablando cuando nos conocimos y demás, que vos estás muy involucrado en todo esto, has sido un juicio y conoces de primera mano a muchísimas mujeres, hijos de militares que han caído presos sin causa alguna, algunas causas han proscripto y demás cuestiones. ¿Nos podés contar un poco cómo es esta realidad, tanto cómo estaba antes y cómo está ahora, y si también el gobierno de Juntos por el Cambio, que dicen ser de derecha y demás, hizo algo referido a esta cuestión? Bueno, sí, te puedo contar, lamentable, es una injusticia terrible la que están viviendo los militares. Vos fíjate que a los únicos que juzgaron fueron a los militares mientras se protegió al terrorismo en nuestro país y se lo sigue protegiendo hasta el día de hoy. ¿Vos viste algún terrorista que fue juzgado, que está preso? Ninguno está preso. Están los militares que bien o mal combatieron en una guerra para devolvernos la libertad. Entonces, ¿qué hubiese pasado si llegaba el terrorismo al poder? Encima mal juzgados, porque se los acusa de delitos de lesa humanidad inexistentes en el momento de los hechos. Entonces, no existía esa categoría. Esto fue toda una tramoya jurídica que el presidente de la Corte, Lorenzetti, en su momento, junto con otros jueces, que critica el kirchnerismo, que los quieren sacar, fueron cómplices de todo ese andamiaje jurídico que hicieron para poder juzgar a los militares, violarles todas sus garantías constitucionales, proteger a los terroristas que ocupan cargos en el gobierno, que hablan de derechos humanos, que son periodistas, que cobraron millonarias, indemnizaciones millonarias, ¿entendés? Entonces, no solamente, bueno, se los acusa de delitos de lesa humanidad, sino que se les viola sus garantías constitucionales. Militares que llevan 15 años de prisión preventiva sin condena, no existió la igualdad ante la ley, que se le violó también la ley del 2 por 1 cuando era legal que se les aplicara. Ahí estuvieron todos de acuerdo en violar la Constitución Nacional para, ¿viste?, para aplicar la ley según la conveniencia política. Bueno, y así tenemos más de 1000 presos políticos, que son los militares que están ilegalmente detenidos, los terroristas, que algunos siguen en el gobierno, otros en distintas organizaciones hablando de derechos humanos, los que murieron en combate, los homenajeamos ahí en el Parque de la Memoria. O sea, es algo que no se entiende, ¿sí? Juicios totalmente nulos, porque, digo, Nico, yo me senté con jueces de la justicia federal, jueces que llevaban cargo las causas de los militares, y ellos, a puertas cerradas, me decían lo ilegal que es todo esto, y que siguiera luchando. Y le digo, doctor, los que tienen que aplicar la ley son ustedes, a ustedes les corresponde, yo vengo con este problema, miren lo que están violando. O sea, terrible lo que está pasando. Bueno, y así murieron más de 500 militares en cárceles, ¿sí?
sin tener acceso a una justicia. O sea, los jueces los dejaron en las manos de Dios porque nadie hizo absolutamente nada por ellos, que se los van a llevar en su conciencia. 500 militares muertos. Bueno, lo mismo pasa con las víctimas del terrorismo. Jamás fueron reconocidas. Jamás se les pagó una indemnización. Esas son las injusticias. Acá existe la justicia una justicia para los delincuentes comunes, otra justicia para los corruptos y otra justicia para los que cometieron delitos de lesa humanidad. Eso es lo que se está viviendo en nuestros días. O sea que todo lo de la década del 70 continúa. O sea, no porque tenemos militares que están ilegalmente detenidos y porque tenemos víctimas del terrorismo que todavía el gobierno no las reconoce. Y en cuanto a la política, durante estos gobiernos que pasaron, ningún gobierno reconoció nada, ni siquiera el gobierno de Macri. O sea, puedo decirte, bueno, antes de que terminara Macri su mandato, bueno, reconoció ahí los soldados que cayeron en Formosa, pero porque necesitaba los votos, aunque sea sacar votos de los militares. Entonces, bueno, a último momento reconoce y hace un pequeño homenaje a los soldados que cayeron en Formosa. Pero no es absolutamente nada. Yo estuve con el ministro Garabano y me decía, bueno, ustedes ya perdieron. Después me decís, doctor, como intentó decirme que, bueno, en la parte de la historia ya se había impuesto el relato, ¿sí? Pero yo le digo, yo lo único que pretendo es que cumplan con la Constitución Nacional, que es lo que corresponde. Después veremos el relato, pero tenemos una Constitución Nacional que hay que respetarla. Nadie te sabe qué decir, ¿entendés? Cuando vos le decís eso. Estuve con Lorenzetti, o sea, y le manifesté, ¿cómo puede ser que haya gente que tenga 6, 7, 8, hasta 15 años de prisión preventiva sin condena? Y miraba para otro lado, ¿viste? Y el que calla otorga. Esa es la justicia que tenemos hoy en día. Y esa es la justicia que hoy, ¿viste? Quieren que defendamos, pero que muchos medios de comunicación se jactan diciendo lo que está pasando en la justicia. Muchachos, el Estado de Derecho empezó a destruirse cuando empezaron a llevar a juicios a los militares, a condenarlos en forma ilegal. Ahí nadie dijo nada. Y ahora tenemos, ¿viste? Como la causa de corrupción no se pueden tapar, y ahora tenemos este desastre. O sea, y los militares la están pagando cuando ellos dieron la cara, bien, mal, los excesos cometidos, porque hubo excesos que tendrían que haber sido juzgados en el momento de los hechos, y no después de 40 años, 45 años después, ¿entendés? En el momento de los hechos. No solamente a los militares, se tendría que haber juzgado a todos. Pero bueno, por una cuestión, los organismos de derechos humanos, por una cuestión de negociados que hicieron ellos, ¿viste? De infringir la ley y todo eso, bueno, lo siguen teniendo en las cárceles. Todo eso es plata, Nico, todo eso se paga. Sí. Justamente ya para no robarte más tiempo, dos cuestiones. Una que es la que la mayoría de la gente va a ver por redes sociales y se ve en cualquier marcha que va a haber justamente el 24 de marzo, y es la cuestión de ¿por qué no fueron 30.000? Porque hasta ha habido mismos montoneros y guerrilleros que han reconocido que esta cifra la han inventado para lograr el reconocimiento a nivel internacional y demás. Y la otra cuestión, una reflexión, cierre, teniendo en cuenta la historia, o qué mensaje le dejarías a los jóvenes, principalmente este 24 de marzo. Mira, en primer lugar, ya en muchos lados salió y sabe perfectamente. No fueron 30.000, los dice el libro de la CONADEP, lo dice Graciela Fernández Meijides, lo dicen ellos, referentes importantes de derechos humanos, dicen no fueron 30.000. Graciela Fernández Meijides, y lo dijo bien, para poner la categoría de genocidio. Vos fíjate que ningún militar fue condenado por genocidio. Incluso los juicios que el juez decía en un marco de genocidio, pero ninguno fue acusado de genocidio directamente. Le querían aplicar al decir 30.000 la categoría de genocidio. Y Luis Labraña, cuando recibe un guerrillero que estuvo en Holanda, cuando recibe a la agrupación de madres de Plaza de Mayo y le llevan un número de 2.000, 3.000 desaparecidos, este guerrillero le dice, bueno, con ese número no van a lograr que nadie les dé plata, o sea, nadie les va a subsidiar, póngale 30.000. O sea, lo dicen ellos mismos. No fue, entonces, dejen de mentir a los jóvenes. O sea, digan la verdad. O sea, nosotros no hablamos de memoria.
la memoria subjetiva, ¿viste? La memoria yo recuerdo lo que me conviene. Nosotros hablamos de historia, entonces a los jóvenes que agarren los libros, que investiguen. Hay muchísimos libros ahora. Tenemos los libros de Nicolás Márquez, tenemos los libros del doctor Carlos Manfroni, del Tata Joffre. Hay un montón de libros que cuentan la verdadera historia, pero los documentos de la época, es más, entró a internet, fíjate los diarios de la época que chorreaban sangre, o sea, y ahí te dicen todo. Entonces, lo que es importante decir a los chicos que se formen, que no se dejen llevar la cabeza, que no escuchen el relato, ¿sí? Que no escuchen el relato que es baja, porque lo hacen para comprar a la gilada y para poder ellos seguir haciendo sus negociados, porque esto es una cuestión de plata, si le sacas la plata nadie protesta. Exactamente, muchísimas gracias Cecilia por el tiempo, van a estar todas tus redes en la descripción, también pido disculpas por lo menos de mi parte si se escucho con un poco de lag o algo distorsionado porque estoy con problemas de internet, ya Cecilia le comenté por privado, y justamente qué mejor que recordar la frase, yo creo que es la que tendría que ser de cabecera este 24 de marzo, menos memoria y más historia. Muchísimas gracias, les recordamos que tienen todas nuestras redes en la descripción y cualquier forma que nos quieran apoyar se pueden comunicar a nuestros Instagram por privado y también tienen nuestros Patreon, PayPal y demás cuestiones y las redes de Cecilia que están obligados a ir a seguirla. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Nico, gracias a toda la resistencia.